compartir este tema que es importante, que es básico para lo que es nuestro año 2023. Este año se le ha denominado como el año profético de Salomón. De manera que vamos a ir viendo algunos puntos que son muy interesantes al respecto de las Escrituras. Vamos a abrir la palabra de Dios esta noche con Isaías capítulo 3, versículo número 10. El libro de Isaías capítulo 3, versículo número 10 dice de la siguiente manera: Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Vea cuán interesante es la Escritura cuando nos habla de que se le puede profetizar, se le puede impartir una palabra al justo. Cuando nosotros hablamos de los justos, evidentemente hablamos de los que obedecen la palabra de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con que el Señor Jesucristo es nuestra justicia. De manera que nosotros hemos sido justificados, los que hemos creído primeramente en el Señor para posteriormente obedecer su buena palabra. Y podemos decir esta noche, mis amados, que como justos, a través de la sangre del Señor Jesucristo, nosotros podemos acceder a las bendiciones que la misma palabra nos ofrece. Déjeme repetirlo otra vez. Isaías capítulo 3, verso 10 dice: decida al justo que le irá bien. De manera que esta es una palabra profética muy profunda, mis amados estudiantes. Es una palabra profética muy profunda, porque vemos las cosas a nuestro alrededor, vemos que las circunstancias son adversas, vemos que la inflación cada día es mayor y que los problemas económicos evidentemente se van a colapsar tarde que temprano con una mayor dimensión, y todo apunta hacia lo que será un nuevo orden mundial. Todo esto está previsto, las enfermedades, los problemas entre naciones como guerras, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas que hoy en día son adversas al hombre, al ser humano, pero no al justo. El justo tiene una esperanza, el justo tiene una promesa, el justo tiene un protector, el justo tiene un escondite en Dios. Por eso es que Isaías se le conoce en el Antiguo Testamento como el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro de Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos habla siempre de promesas que son de la gracia, promesas que son de la misericordia de Dios y que se van a cumplir en todos aquellos que han recibido esta palabra. Isaías 3:10, repito, menciona que el justo tiene la garantía de que le irá bien a pesar de las cosas que acontezcan en su entorno. Porque dice, comerá de los frutos de sus manos. Una de las cosas que nosotros sabemos es que nosotros dependemos siempre del Señor. Y Él es el que nos sustenta, el que nos provee, Él es el que nos contesta nuestras peticiones, Él es el que está con nosotros. Por eso podemos tener esa garantía de siempre salir adelante. Bien, hablemos, mis amados, de lo que es una proclamación profética. ¿Qué es una proclamación profética?
Bien, proclamar es anunciar o decir algo en voz alta y públicamente. Profecía es la palabra profética, es un discurso, es un mensaje basado únicamente en la Biblia que anuncia los tiempos de Dios para su pueblo o lo que sucederá en el futuro. Por eso es que cuando hablamos de este pasaje que nos habla Isaías, decida el justo que le irá bien, estamos hablando de una proclamación profética. Decida el justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. La Biblia menciona que hay quienes tienen y lo que tienen aún les será quitado. Fíjese qué tremendo es. De manera que nosotros podemos asegurar, déjenme repetirlo otra vez, que el justo está en las manos de Dios y su bendición está garantizada. Por eso es que nos atrevemos a proclamar y decida al justo de este tiempo que le irá bien sobre la tierra, que le irá bien sobre su casa, que le irá bien sobre sus hijos, que le irá bien sobre su matrimonio. ¿Por qué? Porque en Dios nosotros tenemos garantía. Ahora bien, podemos nosotros declarar esta palabra a través de lo que está escrito. Decida al justo que le irá bien a pesar de las cosas que nosotros vemos que son adversas para el mundo y para los que habitamos esta tierra. Bien, la proclamación del 2023 es el año profético de Salomón. Repito, la proclamación de este año 2023 es el año profético de Salomón. Estamos soltando, mis amados, una palabra para todos aquellos que han sido redimidos con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciendo una declaración profética sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia y sobre su ministerio. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 10, hace una mención acerca del número 23. Dice así: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Fíjense cómo Dios es tan grande que abarca generaciones tras generaciones. Generaciones pasadas que fueron bendecidas, generaciones presentes que son bendecidas y generaciones futuras que también serán bendecidas. Cuando nosotros hablamos de estos pasajes, mis amados estudiantes, hablamos de pasajes que nos hablan de la gematría, nos hablan de los números, de la numerología. Y vemos estos números en las escrituras, vemos que son números muy importantes como lo fue el 22, que hablamos de ello, lo fue el 20 también, el 21. Ahora estamos hablando del 23 y son palabras que son claves para nosotros para poder tomar la riqueza o el ámbito profético de cada uno de ellos. Y bien, cuando nosotros hablamos de Salomón, mis amados estudiantes, estamos hablando de un personaje que su nacimiento inclusive es controversial, mas sin embargo la escritura nos habla de la manifestación de Dios sobre la vida de ese pequeño, su interés tan grande que tiene para poder bendecirlo a causa de el amor, obediencia y dedicación que su padre mostró en el pasado. Aunque en el tiempo de David
su búsqueda también tuvo altibajos. Dios no es injusto, como dice la Escritura, para olvidarse del trabajo que nosotros hemos hecho para el Señor. De manera que todo lo que hacemos en Dios, mis amados, tarde que temprano tendrá su recompensa. Y bien vemos a Salomón siendo instaurado como rey, es el heredero al trono. Dios bendijo la vida de este personaje. Dios le permite construir el primer templo, mis amados. En el Antiguo Testamento vemos que había una tienda que fue hecha por Moisés y que posteriormente las generaciones venideras continuaron con el cuidado del el lugar sagrado donde se guardaba el arca del pacto, pero cuando viene el tiempo de Salomón, Dios comienza a trabajar en el corazón de David y traslada ese trabajo, ese proyecto al corazón de su hijo Salomón, y Salomón se convierte en el primer hombre sobre la faz de la tierra que construye casa para Dios. Inclusive el mismo Salomón dice que la casa que él está construyendo es demasiado pequeña para la gloria de su Dios. De manera que, dice la Escritura, los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que estoy construyendo. Más sin embargo, se le da el privilegio de construir el primer templo para el Señor. Bien. Dice Segunda de Crónicas 7:10, dice algo interesante, dice que a los 23 días de ese mes séptimo, recuerde que el 7 siempre nos habla de algo perfecto, de tiempos perfectos, de cuestiones que han sido terminadas, acabadas para un propósito. Dice que envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios. Quiero que pongan atención en esta palabra. Dice que estaban gozosos a causa de los beneficios. El caminar en el Evangelio, mis amados, debe de acarrear para nosotros beneficios. Somos bendecidos, beneficiados cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando nosotros aportamos para el Señor, cuando nosotros servimos para el Señor, somos beneficiados en ello. Dios nunca se queda con nada, siempre el Señor retribuye a su pueblo lo que hace también para él. Nada se queda sin recompensa. De manera que vemos al pueblo gozoso, beneficiado a causa de su Dios, y vemos cómo abarca generaciones como David, Salomón, y ahora es el pueblo de Israel. Bien, cuando hablamos de Salomón, mis amados, estamos hablando de un personaje que Dios amó, como lo dice segunda de Samuel, capítulo 12, verso 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Fíjense qué tremendo es, como Dios, mis amados, Dios pone la mirada sobre un hombre, sobre una mujer, y el Señor derrama de su amor sobre tal personaje. Lo interesante es que Salomón significa pacífico, pero también significa perfecto. Recuerde que Salomón tiene en su vida, tiene 3 nombres. Se le dio el nombre de Lemuel, se le dio el nombre de Jedidías y se le dio el nombre de Salomón. Y Salomón significa pacífico.
Salomón significa perfecto. Fíjese qué interesante es, que es algo, mis amados, que nosotros, son características que nosotros como iglesia del Señor debemos de tener. Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es también perfecto. De manera que nos habla acerca de la iglesia, la condición que debe de tener la iglesia. La iglesia debe ser conocida por la paz que tiene. Debe ser conocida por la madurez y la perfección con la que camina, con la que se mueve, con la que habla, etcétera. De manera que cuando hablamos, mis amados, de este personaje Salomón, estamos haciendo una similitud acerca de la iglesia de Cristo. Porque David, mis amados estudiantes, tiene su representación profética. Bien, hablemos de algunos aspectos en la vida de Salomón, este rey. Dice la Escritura que él se pudo mover en diferentes funciones. Él pudo moverse como rey, como juez, como sacerdote, como profeta, como salmista, como agricultor, como arquitecto y también como comerciante. Son funciones que Salomón hizo en su tiempo. Él fue rey. Eso nos habla de gobierno, de política. Él fue juez. Eso nos habla de orden, de justicia. Él fue sacerdote, esto nos habla de dones, de ministerio. Fue profeta, esto nos habla de el fluir fresco del Espíritu. Fue salmista, esto nos habla de un corazón de adorador. Fue agricultor, esto nos habla simbólicamente también de sembrar las semillas, sembrar la palabra. Nos habla de que fue arquitecto, fue un constructor, como mencionamos, que él construyó el templo, construyó el lugar de justicia, construyó su casa y otras muchas más construcciones que él hizo. Y también un comerciante, mis amados, muy hábil. Él pudo organizar el comercio por donde él estableció comercio tanto por el lado del mar como por los caminos, mis amados, de la región del Medio Oriente. Y él se convirtió en un hombre muy poderoso a causa de los comercios que él hacía con otras naciones. El camino que él había preparado, bueno, le llevó a un nivel de riqueza muy, muy grande, a ser un comerciante, no como él como comerciante, sino como el que estableció las ideas para que fuesen hechas a través de muchas personas. Pero la idea original proviene de Salomón, de manera que vemos entonces funciones de este personaje. Y mis amados, nosotros deberíamos de incursionar en estas diferentes áreas, incursionar. Algunas personas se oponen a que la iglesia participe en cierta forma de cuestiones políticas. La política, mis amados estudiantes, siempre va a estar infectada de corrupción. La política siempre va a estar infectada de personas corruptas, pensamientos equivocados, etcétera. Más sin embargo, déjenme decirle algo, que tiene que haber una influencia de la iglesia sobre los políticos, sobre los gobernantes. Tiene que haber una influencia de parte de Dios, de parte de la iglesia para con este tipo de personas, para con estos gobiernos, ya que también
Ellos son influenciados por el reino de las tinieblas. Muchos líderes políticos se ven envueltos con personas que practican la magia negra, el ocultismo en potencia. Se ven involucrados con personas que buscan guiarles a través de espíritus, etcétera. De manera que si el reino de las tinieblas mete su ideal, su influencia, yo quiero decirle algo, la iglesia con mucha más razón debería de influenciar en estas esferas políticas. Vemos personajes como José en Egipto, que se convierte en segundo de Faraón. Vemos a Daniel en Babilonia, que también se convierte en gobernador, y vemos la influencia de ellos, estos personajes influyendo sobre la cuestión política. La iglesia debería incursionar, no como políticos quizá, no como líderes, sino influenciando de alguna manera a este tipo de personas. Bien, tenemos también la cuestión de la justicia, mis amados, que ahí es donde también se necesita mucha intervención de parte de personas, hombres que tengan un corazón justo, un corazón justo. La Biblia dice que cuando se le dan presentes al rey, el corazón de ellos se corrompe. Porque cuando alguien acepta el regalo de otro y se encuentra, el que recibió el regalo se encuentra en una posición de eminencia, bueno, compromete su posición a causa del regalo. Y eso hace que se corrompan los corazones. Por eso es que vemos mucha injusticia en la justicia de los hombres. Bien, tenemos el sacerdocio, que es el ministerio, que son los dones, que es el llamado. Y esto nos habla, mis amados, de el sacerdocio que cada uno de nosotros ejercemos, no solamente para el Señor en su obra, sino que también ejercemos un sacerdocio en nuestro hogar, en nuestras casas, para nuestras familias. También ejercemos un ministerio sobre nuestra casa. Bien, tenemos el profeta, mis amados, que es el fluir del Espíritu en nuestras vidas. Debemos de tener este fluir profético en nuestras vidas para que nosotros estemos siempre al día con el Señor. Recuerde que una de las cargas del profeta es que tiene celo porque la iglesia camine enamorada del Señor y que no camine en el pecado. De manera que se necesita un fluir profético para que estemos al día con el Señor. Bien, tenemos los salmistas. De esto nosotros ya hemos hablado anteriormente. Hemos hablado de cómo la iglesia necesita entrar en un nivel de revelación, de adoración, de cántico nuevo para el Señor. Nos hemos quedado muy rezagados en cuanto a este tipo de revelación. Nos hemos quedado muy rezagados, mis amados. Estamos cantando inclusive alabanzas, canciones de 100 años atrás. Todavía se cantan 100 años. Qué bueno. Son bonitas, son clásicas, sí. Pero la revelación, mis amados, es fresca. La revelación es fresca para los que adoran. Es fresca. ¿Sí? De manera que nosotros no podemos ni debemos parar al respecto de ese fluir en la adoración. Bien, tenemos el agricultor. Recuerde que Salomón, mis amados, hizo grandes aportes en cuestión de la
en cuestión de la, ¿cómo se le llama? Bien, se me escapa el nombre de que se utiliza, pero hizo muchos aportes en todo lo que son los proverbios. Se menciona mucho sobre la flora, se menciona, es una disertación que hace Salomón, una disertación que hace, y se habla de botánica, en los proverbios, también en Eclesiastés. Son menciones que se hace disertando las cosas naturales también como las cosas espirituales. De manera que cuando hablamos del agricultor estamos hablando también del evangelismo y su potencial. Tenemos el arquitecto, mis amados, que es el que construye templo para el Señor, y yo quiero decirle que proféticamente, mis amados, proféticamente, esto está en el ambiente, esto está en el aire, es un aroma profético que le estoy compartiendo, es un rema de Dios para su corazón, donde los que creen para el Señor van a ser constructores. Quizás se dé inicio este año construcción para el Señor, construcción de templos para el Señor. Recuerde que es el año profético de Salomón. Dios, mis amados, se va a manifestar de esta forma poderosamente para los que creemos. Bien, y tenemos a Salomón como comerciante, y ya lo mencionamos, sus aportes que brindó en su tiempo. Era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, de manera que la estrategia que tiene para que las finanzas, los recursos, mis amados, pudiesen llegar a el reino. Bien, hablemos, mis amados, de los 7 regalos que Dios le dio a Salomón. 7 aspectos. Y vamos a mencionar estos 7 aspectos, mis amados, rápidamente para poder avanzar. Tenemos los 7 regalos de Dios a Salomón. Recuerde que Salomón es una representación profética de la iglesia, y estamos nosotros espiritualizando este tema para que nosotros podamos acceder a este tipo de bendiciones, o que podamos echar mano de ella. Bien, hablemos de los 7 regalos de Dios para Salomón. Dice el número 1, él es amado por Dios. Número 2, le dieron el favor con Dios. Le dieron el favor con Dios. Él es favorecido por Dios. Número 3, le dieron sabiduría. Número 4, le dieron ciencia. Número 5, le dieron riqueza. Número 6, le dieron bienes. Y número 7, le dieron gloria, que se traduce en honra. Vamos a ir rápido, mis amados estudiantes, por causa del tiempo, y quiero que preste atención. Si puede usted tomar nota de lo que estamos hablando, puede hacerlo. Bien, número 1, Salomón es amado por Dios. Lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Bien, la iglesia de Cristo, mis amados, nosotros somos los amados de Dios. Número 2, tenemos a Salomón obtiene el favor de Dios. 2 de Crónicas 1:7. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. De manera que vemos el favor de Dios para con Salomón. Imagínense qué palabra más poderosa, qué palabra más fuerte, donde Dios le dice a un hombre, a un terreno, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme lo que quieras que haga.
que yo te lo voy a dar. Es una revelación que tuvo Salomón acerca del propósito divino. Y nosotros, mis amados, debemos entender algo esta noche, que el favor de Dios está con nosotros. ¿Quién nos acercó a ello? Fue nuestro Señor Jesucristo. Fueron sus lágrimas, su obediencia, su fervor, su dedicación, su amor, su sacrificio, su entrega sin reservas, lo que nos acercó a nosotros al favor de Dios. Ahora, déjeme decirle algo esta noche. Nosotros no vamos a recibir respuesta a los caprichos de nuestro corazón, no. Pero sí a las necesidades y quizá a los deseos. Deseos, mis amados, que se encuentran dentro de lo que debe de provocar un bienestar para nosotros. Un deseo dentro de lo que es espiritual. Y puede ser espiritual la construcción de una casa, puede ser espiritual el obtener un vehículo, puede ser espiritual, claro que puede ser. Todo puede ser espiritual siempre y cuando vaya en esa línea o en ese orden. Cuando va el deseo por causa de la carne, allí, mis amados, las cosas se complican y no serán respondidas de parte de Dios. De manera que tenemos entonces que entender que el precio fue pagado y que nosotros caminamos con el favor de Dios. Bien, David es una figura mesiánica y David preparó el camino para Salomón dejando un trono con promesas eternas. Segunda de Crónicas 6:16 dice: ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo: no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. De manera que David, mis amados, es el Cristo del Antiguo Testamento. Salomón es la iglesia que camina en un reino diferente, en un reino de paz, en un reino de gloria. El que hubiese paz en el reino de Salomón no significa que no hubiese enemigos, sino que de alguna manera Dios produjo un ambiente, mis amados, de paz por causa de las promesas. Bien, Salomón recibe sabiduría, segunda de Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? De manera que Salomón recibe sabiduría y la iglesia, mis amados, no se queda atrás, pues recibirá también sabiduría como nunca antes la ha tenido o la ha desarrollado. ¿Qué es la sabiduría? Básicamente la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su base es el corazón, el cual es el centro de la decisión intelectual y moral. De manera que nosotros vemos que la sabiduría, mis amados, es una poderosa herramienta que nos ayuda a llegar al propósito que deseamos. Salomón recibe ciencia, segunda de Crónicas 1:12, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Es un reino con gloria. La iglesia recibe un conocimiento muy acertado de situaciones que le competen. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es aquello con lo cual el Señor hace que el hombre entienda las cosas en la forma en como Él las conoce.
hace que el hombre penetre en la raíz de cada acontecimiento, hecho, sentimiento o situación. En otras palabras, es conocimiento de aspectos de la vida, aspectos de el tiempo, etcétera. Bien, número 5, Salomón recibe riquezas. Segunda de Crónicas 1:12, sabiduría, ciencia te son dadas, también te daré riquezas. Bien, la escritura nos habla que Dios nos da habilidad para los negocios. Esto lo vemos también en el Antiguo Testamento, como el Señor dice que Él nos da poder para hacer riquezas. Lógicamente que el propósito, mis amados, es siempre poder adorar a Dios y no llegar a poner los ojos o la mirada en las cosas terrenales. Bien, Salomón recibe bienes. Segunda de Crónicas 1:12, sabiduría y ciencia te son dadas, también te daré riquezas, bienes y gloria. Dios, mis amados, recompensa el esfuerzo de los que les sirven. Recuerde que Salomón inicia su caminar en obediencia, en rectitud delante de Dios, y Dios lo bendice con bienes, con riquezas, con posesiones, etcétera. Dios lo lleva a un nivel muy alto, muy grande. Nosotros, mis amados, vamos a estar hablando acerca de estos temas que son tan importantes y tienen una similitud muy grande con los aspectos espirituales. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso, pero quiero darle la base esta noche. Bien, Dios, mis amados, recompensará el esfuerzo de cada quien. Número 7, Salomón recibe honra. Vemos aquí el pasaje, el mismo pasaje, donde Dios le dice, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te han sucedido. De manera que Dios hará y honrará a su pueblo delante de sus enemigos. Israel, mis amados, siempre tuvo enemigos desde Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, y a partir de ese momento sucedieron tantas cosas, tantas guerras, tantos enemigos, pero en el tiempo de Salomón fue un tiempo diferente porque fueron 40 años de paz. 40 años, mis amados estudiantes, donde no hubo guerra. Y nunca antes había sucedido eso, ni sucedió después. Todo esto tiene su simbolismo profético, que lo veremos con mayor tiempo en la próxima ocasión. Bien, Dios, mis amados, honrará a su pueblo delante de sus enemigos. De manera que yo quiero decirte algo, tus enemigos no son las personas, pero son los espíritus que manipulan, que gobiernan o que mueven a personas. Pero los enemigos reales son espíritus, los cuales van a ser avergonzados para este tiempo profético, porque el Señor dará honra a su pueblo delante de sus enemigos. Bien, cuando hablamos, mis amados, de la monarquía de Israel, estamos hablando de los 40 años del primer rey sobre Israel, que fue Saúl, 40 años del segundo rey, que fue David, y 40 años del tercer rey, que fue Salomón. A partir del reino de Salomón, el reino se dividió en dos. Se dividieron 11 tribus y se quedó una tribu por otro lado también. De manera que cuando hablamos de esta monarquía con el Reino Unido, son 120 años. 120 años, mis amados, que nos hace mención Génesis capítulo 6, verso 3, cuando el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Fíjese cómo Dios pone un fin para el
asunto de la humanidad. De manera que estamos nosotros diciendo que este es el último periodo de la iglesia, que son los últimos 40 años, que habían comenzado ya desde antes, que siguen y que van a terminar. Este último periodo de la iglesia, como se le conoce y lo hemos mencionado, año profético de Salomón, no son 12 meses, sino un ciclo de tiempo. Pero nosotros sabemos que estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Muy, muy tremendo es. De este tema, mis amados, es muy profundo para tenerlo ahorita, hablarlo ahorita, que son 120 jubileos, mis amados, que están ya por terminar. Y esos 120 jubileos son 50 años por jubileo. Es un tema muy extenso, muy interesante. Bien, la directriz profética para nuestro tiempo. ¿Qué cosas hará Dios con nosotros en este 2023? Hablemos de la directriz profética para el 2023, el año profético de Salomón. Yo quisiera que usted abrazara esta palabra como lo estamos abrazando nosotros. Porque es una palabra que se le está declarando al justo. Y recuerde que usted es justificado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Número 1, vamos a ver la directriz profética. El amor de Dios será la mayor arma contra las adversidades. Somos una iglesia que emana el amor ágape, el amor de Dios. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bien, muy rápido para terminar. Recuerda que vamos a ahondar un poco más en el tema. Bien, número 2, habrá un acceso a peticiones que serán respondidas a causa del favor divino. Será palpable en este tiempo profético. Quiere decir que el tiempo kairos para respuestas está propicio en este 2023. Dice Job 29:4, como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Quiere decir que eso se va a volver a repetir otra vez, como lo fue en el principio, lo será ahora en este último tiempo. Número 3, Dios nos llevará a un nivel de sabiduría a sus siervos, a su iglesia, y esto será mayor en este tiempo profético. Y nos dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será otorgada. De manera que estamos para experimentar una sabiduría como nunca antes, a causa de la premura del tiempo. Número 4, el nivel de conocimiento para la iglesia será una llave para abrir puertas que han estado cerradas, para incursionar en diferentes frentes. Conocimiento para nosotros ejercer diferentes funciones. Dice segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bien, número 5, habrá una habilitación para hacer crecer las finanzas con la visión de poder aportar lo necesario para el avance de la evangelización y el discipulado global. Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Mire qué maravilloso es el Señor. Número 6, los bienes o tesoros son el resultado o consecuencia del esfuerzo, perseverancia y dedicación. Juan
Tercera de Juan 1:2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Quiero decirle que la prosperidad, mis amados, la prosperidad no está peleada con el Evangelio. Por el contrario, el Señor quiere que prosperemos. Dice la carta de Juan, amado, te ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Fíjese cómo la bendición es integral. Pide prosperidad económica, pide prosperidad espiritual y física. Que tengas buena salud. De manera que la bendición, mis amados, es integral. Bien, número 7, tenemos la honra, es una distinción que Dios hace con sus siervos y siervas para manifestar su gloria ante los ojos de las naciones y aún delante de los adversarios. Salmo 23:5, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofrecerás un banquete y me llenarás de felicidad. Me das un trato especial. Esta es la versión del lenguaje sencillo. Me gusta mucho cómo desentraña, cómo traduce el Salmo 23, verso 5. Aunque se enojen mis enemigos. Recuerden que tenemos enemigos, mis amados, enemigos espirituales. Y estos enemigos, repito, operan a través de personas también. Y usted puede ver la oposición en muchos aspectos, pero el Señor está proveyendo para nosotros este 2023 un trato especial. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. De manera que aquí tenemos, mis amados, esta directriz profética para este 2023 que usted puede trasladarlo para los suyos, puede trasladarlo para su matrimonio, para sus hijos, para sus nietos, para el ministerio. Usted puede trasladar esta palabra profética para este 2023. El decreto se hace en base a lo escrito. Nosotros tenemos una base para hacer decreto. Y, dicho sea de paso, somos un ministerio profético. Bien, decretamos 2023, año profético de Salomón. Año profético de Salomón para cada corazón que reciba esta palabra. Me detengo, mis amados, quiero ahondar un poco más en el tema más adelante. Quiero hablarle de algunos aspectos que son muy importantes en la vida y ministerio de Salomón, de lo cual nosotros, mis amados, vamos a echar mano de esta riqueza espiritual que el Señor nos está proveyendo para este tiempo. Bien, yo aquí termino esta noche. Quiero detenerme para no alargarme más.